Soy natural del departamento de Cajamarca, una provincia de San Ignacio. Soy el segundo de 4 hermanos. Nací en el campo, en un pueblo de campo, y crecí en ese ambiente de campo. Tal vez a la edad de 3 años aproximadamente ya empecé a darme cuenta de las cosas que sucedían en mi casa. Mucha violencia. Mi padre fue un hombre que maltrataba demasiado a mi madre. Empecé a ver los maltratos a diario, cómo mi padre la castigaba a mi madre casi todos los días en algunas ocasiones. Entonces era una situación que yo no la entendía. Vivíamos siempre asustados. Bueno, a pesar de todo eso, había cariño por mi padre. Yo tenía cariño hacia mi padre, lo quería, lo amaba mucho a mi padre. Fui un hombre que me apegué bastante a mi padre, un niño muy apegado a su padre. Pero no recibía lo mismo de mi padre. Me castigaba con lo que encontraba. Si encontraba una piedra, con una piedra me daba. Si encontraba un palo, con un palo me daba. Y si encontraba una lámpara, con una lámpara me daba. Recuerdo en una ocasión que yo ya me daba cuenta de las cosas que sucedían en la casa, ¿no? Porque desde niño empezamos a ver cosas muy terribles, como la borrachera, las fiestas en la casa. Mi madre y mi padre hacían fiestas, celebraban fiestas de cumpleaños y se embriagaban, se emborrachaban. Entonces, cuando se emborrachaban, ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta de cosas terribles en la casa. Yo era un niño que siempre estaba al lado de mi padre. Me gustaba darle un beso, me gustaba darle un abrazo, ¿no? Entonces, pero sucede que cuando habían esas fiestas, yo siempre estaba al lado de mi padre, me gustaba observarlo, me gustaba mirarlo, o sea, dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo. No sé por qué, eso era algo, era parte de mi vida, mirarlo, estar siempre a su lado, me gustaba estar a su lado. Incluso a pesar de todo lo violento que era, me gustaba acercarme a quererlo. Entonces, yo era niño, como le digo, y entonces yo empecé a darme cuenta que mi padre en las fiestas, cuando tomaban ya, cuando ya estaba ebrio, empezaba a hacer cosas totalmente feas. Ahora, entonces, yo veía que se acercaba a los hombres y los tocaba. Y les tocaba, les metía su mano por entre las piernas, disimuladamente. Buscaba la ocasión, a veces por detrás de la casa o entre la oscuridad, porque las fiestas se daban hasta la noche. Y en una ocasión yo vi que mi padre besaba a un hombre, a otro hombre. Entonces yo tanto lo quería a mi padre, que desde ese entonces, cuando yo empecé que él besaba a otro hombre, empecé a ver que él besaba a otro hombre, entonces yo me confundí. Vi ese cuadro que me confundió tanto y me dolió porque ¿cómo era? No podía aceptar eso, porque yo ya sabía que a un hombre no se podía besarlo, a pesar de que era niño, a pesar de que era chiquito. Me alejé de mi padre, fui empezando a marcar distancias de mi padre. Ya no lo quería como lo quería al principio, ya no lo admiraba como lo admiraba al principio, pero seguía contemplándolo, seguía siguiéndolo, seguía. Entonces la cosa se fue multiplicando. Empecé a descubrir más cosas, eso fue el comienzo. Empecé a descubrir más cosas. Yo me quedé callado, no conté todo eso, nunca lo conté. Siempre me lo guardaba. Me lo guardaba, eso se quedaba guardado dentro de mí, no lo contaba. Entonces, ellos frecuentaban las fiestas, esas fiestas que celebran en el campo, esas fiestas patronales, esas fiestas, esas kermés que hacen en los campos. Entonces, ellos se iban a la fiesta y se embriagaban, ¿no? Y luego mi madre se regresaba a casa, mi papá la mandaba a mi mamá a la casa y nos quedábamos, y él se quedaba. Entonces nosotros no queríamos, en el caso mío, yo no quería irme con mi mamá, yo quería quedarme en la casa, perdón, en la fiesta, viéndolo a mi papá, no porque quería ver la fiesta, sino por ver a mi papá. Entonces, por cuidarlo. Entonces nos regresábamos, o a veces en el camino se hacía el dormido y de pronto nosotros nos quedábamos cuidando con mi hermano mayor para llevarlo a casa y él se volvía a la fiesta y nos ignoraba a nosotros. Yo sabía que mi papá era homosexual, inclusive yo me enteré a los 5 años de edad. Ellos me llevaron a un lugar de una inverna
donde habían vacas, eso. Y me pusieron en un lugar que no escucha nadie y me dijeron, ¿sabes que nuestro padre es homosexual? Y yo les dije no, pero yo ya sabía, yo ya lo había visto ya. Me dijeron no, yo les dije no y me contaron y luego empecé a confirmarlo con el paso de los años, con el paso del tiempo. Por las actitudes de mi padre empecé a darme cuenta que sí era cierto lo que ellos dijeron y me afectó demasiado. Recuerdo que una vez se encontró con un hombre de noche a la esquina de un colegio y se metieron hacia los montes, se metieron por los montes por detrás de un baño que había en ese colegio. Entonces yo ya no lo seguía, yo no quería ver eso, me daba miedo. Yo tenía ya hasta entonces por lo menos tenía 5 o 6 años tal vez, 5 o 6 años. Y así iba pasando el tiempo, íbamos creciendo en ese ambiente, ¿no?, de violencia y del homosexualismo de mi padre, porque mi padre era un hombre homosexual. Iba creciendo así, en esa forma, hasta que un día mi madre, no sé dónde estaba mi madre. Lo que sé es que yo estaba solo en casa con mi padre, no estaban ni mis hermanos, yo estaba solo y habían tomado en la noche y no había nadie en casa y teníamos un vecino que el que posteriormente se llevó a mi madre, estaba durmiendo ahí en la casa. Entonces mi papá me dice, hijo, anda, juega por la pampa, me dice, o sea, tratando de que yo saliera de la casa para que él se quedara solo con aquel hombre. Entonces yo me fui y más o menos de unos 50 metros me regresé. Y esa fue una de las cosas que marcaron rotundamente mi vida. Cuando yo regreso del camino, me regreso a la casa. Y era un niño que o sea, en el afán de ver qué es lo que hacía, me acerqué por las abras de la puerta. La puerta era una puerta vieja, porque era una choza la casa donde vivíamos, y tenía suficiente para mirar hacia adentro a las camas. Y cuando yo veo la cama, veo que mi padre estaba acostado con otro hombre en esa cama. Estaba que lo besaba. Y yo me regresé, me senté detrás de una piedra, estaba confundido, yo estaba llorando, pero estaba confundido. No podía entenderme y tampoco podía aceptarlo, me dolía. No podía hacer nada. Luego me fui, ya no me fui a la pampa, me senté en una piedra que había cerca de mi casa y tomé una decisión y dije, ya no lo voy a querer a mi padre. No lo voy a querer a mi padre. Fue la decisión rotunda que yo tomé, una decisión tajante. Dije, no lo voy a querer a mi padre. Eso era lo que yo decidí, quererla a mi mamá. Entonces me puse del lado de mi madre. Eso no se lo conté a nadie, ni a mis hermanos. Mi hermano mayor sabía, él también sufría por esto, pero tampoco lo decía. Toda esta vida que nosotros llevamos desde niños fue algo que marcó terriblemente nuestra vida. Nos hizo crecer una vida de traumas, como ya lo decía él. Vivimos en un hogar donde éramos humillados por los demás, nos trataban mal por lo que veían en mi casa y sufrimos todo esto en carne propia y eso nos llevó a crecer con un corazón muy violento, lleno de cólera. Mi padre ignoraba todo. Le importaba si nos dábamos cuenta o no le importaba un comino. No le importaba si nos dábamos cuenta, porque él sabía que se daba cuenta. Yo en algunas ocasiones, y yo lo vi a él con las manos entre las piernas de algunos hombres, tocándole su miembro viril. Y él sabía que yo le veía las manos y quitaba sus manos y decía el disimulado. No se ignoraba, no tenía en cuenta, tampoco se daba cuenta del daño que nos estaba haciendo, de cómo nos estaba destruyendo. Ignoraba todo. Su pecado lo había cegado completamente. Mi mamá le reclamaba a mi padre constantemente sobre estos problemas de su homosexualismo, pero ella ya se había acostumbrado a esa vida. Ya se había acostumbrado a vivir con él así. ¿Por qué? Porque yo no sabía que ella también, o sea, que mi padre permitía que mi madre se acostara con otros hombres también con tal que
estos hombres lo complacieran a mi padre. O sea, él mismo la ofrecía a mi madre, a un hombre que a mi padre le gustaba, la ofrecía a mi madre. Entonces este hombre se acostaba con mi mamá, pero lo complacía también a mi padre. Mi mamá era una mujer bonita, que tal vez eso era lo que lo motivaba a cualquier hombre, ¿no? A querer estar con ella y complacerlo también a mi padre. Se acostumbraron a eso y les gustó eso ya. Le gustó, tal vez hubo alguien que la complaciera a mi madre también y le gustó, y en esa situación empezamos a vivir, ya empezamos a crecer mucho más nosotros. Me incliné por ella, por quererla a ella, y un día nos fuimos a cierto lugar, a una chacra, a traer leña. Y me llevó a mí. Entonces cortamos la leña, la pusimos en cierto lugar para cargar las bestias, y cuando de pronto yo alcancé a ver que había un hombre por ahí entre las chacras, ¿no? Entre la maleza, vi un varón por ahí. De pronto vi que mi madre me dice: hijo, quédate aquí, me dice, ya regreso enseguida. Y como yo estaba chico, pensaba que yo no me daba cuenta, ellos ignoraban todo eso. Entonces, como yo ya tenía la sospecha y tenía la costumbre de seguirlos, lo hice con mi padre, ahora mi madre también me empezó a dar sospechas y la seguí. Me iba muy despacito por entre los palos, por entre los montes, cuando contemplé que mi madre estaba abrazada con un hombre, que no era mi padre. Estaba detrás de unos platanales, detrás de unas piedras grandes, estaba con un hombre ahí. Luego se perdieron se metieron tal vez detrás de una piedra o en una cueva y no pude verlos. Pero yo ya me imaginaba lo que ellos hacían. De poco rato vi que tenía montes en su espalda y me daba cólera, me daba cólera. O sea, ya estaba más grandecito, me daba cólera. Luego no podía ayudarle, no tenía la fuerza suficiente para cargar las bestias. Ese hombre ni siquiera vino para ayudarle, se fue. Y luego cargamos, no avanzaba yo a sostener la leña, me castigaba, me pegaba puñetes. Entonces yo quería decirle, quería reclamarle, pero me detenía. Entonces más o menos yo tendría algo de 7 años aproximadamente. Y ese fue el golpe más grande de mi vida. Cuando yo tuve la edad aproximadamente de 7 años, recuerdo que mi madre siempre tomaba veneno por causa de las peleas, ¿no? Y siempre lo amenazaba a mi padre con que se iba a ir de la casa. Me voy a largar, siempre era la palabra que siempre ellos tenían. Mi madre, me voy a largar, siempre lo amenazaba. Y cuando yo escuchaba que mi madre decía, me voy a largar de la casa, temblaba, me daba miedo, porque yo no quería que ella se fuera, siempre le rogaba y le decía, mamita, por más que te pegue mi papá, no te vayas a ir, le decía. Trataba de alguna manera de rogarle que no se fuera, pero mi padre se enamoró de un hombre, de un vecino, y ese hombre lo había complacido a mi padre, porque ese fue el hombre que anteriormente yo lo descubrí haciendo cosas abominables en la cama con mi padre. Ese mismo hombre estaba con mi madre, se enamoró de mi mamá y convivía con ella cuando mi padre salía a trabajar, bendito sea Dios. Entonces, un día, mi madre se levantó muy temprano, hizo la comida de madrugada, por la tarde cogió una bestia, un macho de carga, una mula de carga, y lo mantuvo amarrado frente a la casa. Era un macho que le llamábamos un macho de carga, el macho colorado. Lo trajo, era el más manso de todas las bestias que tenía mi padre. Y lo ensilló por la madrugada. Lo ensilló y nos dijo que se iba. No recuerdo cuál fue el argumento, en realidad no lo recuerdo. No recuerdo qué fue lo que nos dijo para irse, pero sí nos dijo que se iba y que regresaría por la tarde. Entonces, recuerdo que muy temprano de madrugada salió de la casa. Se fue a vestir en un macho llevando a mi hermano pequeño, mi hermano Ciro. Él estaba de mesecitos todavía. Lo llevó, se lo llevó
Entonces después que ella se fue, ya amaneció el día, nosotros empezamos a buscar entre las cosas. Mi hermano mayor, empezamos a buscar con él porque nos pareció extraño que no estaba su ropa. No estaba su ropa, sus zapatitos no estaban. Y empezamos a buscar las cosas de mi madre. Sorpresivamente encontramos una carta, un papel escrito que se lo dejaba a mi padre. Y en esa carta decía: Florente, me voy definitivamente de la casa. Y se despedía solamente de mi hermano Ronnie, del mayor, y decía: adiós Florente. Florente se llamaba mi padre. Y decía: adiós Ronnie, me voy, cuídense. Le decía a mi padre: cuida a los muchachos, cuida a los niños, le decía, no te preocupes por mí. Entonces ya mi hermano sabía leer, él leyó la carta y reventamos en llanto. Empezamos a llorar, yo empecé a llorar y me desesperaba, porque yo no quería que mi padre se fuera, siempre le rogué que no se fuera, era mi única protección que yo tenía. A pesar de lo que hacía, ella me protegía más que mi padre. Bendito sea Dios. Y estuvimos todo el día mirando hacia un cerro, porque había un camino que perdía por un cerro al otro lado. Y estuvimos hasta la noche mirando, no llegaba, lloramos todo ese día. Y así lloramos. Estaba con mis 3 hermanos, no con mis 2 hermanos, con Marquito y con Ron. El mayor tenía aproximadamente 9 años y el menor tenía unos 4 añitos más o menos. El menor poco entendía, no se daba cuenta de lo que pasaba. Pero si había alguien que lloraba demasiado era yo, no podía aceptarlo. Y así, luego llegó mi padre, se enteró de la noticia, leyó la carta que dejó mi madre, lloró también, recuerdo que se dio contra la pared y nos dijo a nosotros que no nos preocupáramos, pero yo no lo aceptaba, todos los días lloraba. Fueron largos días, muchos días los que yo miré a esa peña por donde perdí el camino esperando que ella regresara. No aceptaba, mis hermanos se conformaron. Recuerdo que mi hermano mayor se conformó, él era poco sentimental, era más duro, más fuerte. Mi hermano menor poco lo entendía, pero yo lo sufría demasiado. Empezamos a sufrir ese abandono, nos chocó tanto, me chocó tanto, porque no podíamos hacer las cosas, no comíamos. Y la gente del campo nos preguntaban: ¿dónde está tu mamá? ¿Qué pasó con tu mamá? Y no sabíamos responderles. Yo me ponía a llorar. Y recuerdo que un día mi padre me dijo: no llores. Cuando alguien te pregunte de tu mamá, méntale la madre, resóndralo. No le contestes y no llores. Cuando mi padre y mi madre se separaban, que no solo fue una vez, fueron muchas veces, mi mamá, como yo era el menor, me llevaba con ella. Aparentemente yo crecí con otros amigos, no crecí con mis hermanos, hasta que más o menos tuve unos 6 o 7 años de edad. Recién que mi familia se volvió a establecer en cierta manera y pude conocerlos a ellos, porque yo me crié prácticamente solo. La gente sabía que mi mamá se había ido con otro hombre, que fue otro hombre, fue un hombre que mi padre sabía que ese hombre se acostaba con mi madre, lo consentía, y la gente sabía todo eso. La gente se daba cuenta de todas las cosas que pasaban en la casa y nos contaba la gente a nosotros: tu mamá se ha ido con fulano de tal, porque tu papá es así, tu papá... Él mismo fue el que la puso a mi madre para que ese hombre se estuviera con mi madre, ¿no? Entonces empecé a vivir una vida de huérfano, a la vez, porque tenían oído a mi madre viva, a mi padre vivo, pero no estaba. Mi papá se dedicó a trabajar en el negocio, vendía mercadería, nosotros nos quedábamos en la casa, yo me quedaba con mis hermanos, con mis 2 hermanitos más. Vivíamos muy renegados de la vida, pero muy lleno de traumas. Cuando mi mamá se fue, no había nadie que ejerciera esa responsabilidad.
no barríamos la casa, andábamos sucios, con la ropa sucia, con la poca ropa que teníamos, estaba sucia, no cocinábamos. Recuerdo que a veces hacíamos una olla de arroz aguadito, eso que se hace en el campo, un poco de arroz y agua y un poco de sal, y comíamos todo el día esa comida, para todo el día. A veces no cocinábamos, pasábamos por el campo comiendo frutas, nos íbamos a los vecinos. Entrando a los 7, 8 años de edad, un día escuché que mi madre iba a venir. Todo el día la pasé pensando. Entonces estuve parado, esperando, mirando hacia el camino y vi que venían unas bestias, venía gente arriando las bestias, venía gente montados en una bestia, y de pronto, atardeciendo el día, veo que mi madre llegaba a bestia en una mula. Venía con mi hermano, el que lo llevó chiquito, venía más grandecito. Él venía bestia en un burro, venía grandecito y venía que conversaba. Yo lo veía más o menos a unos 70 metros de distancia. Lo veía, habían pasado más de 2 años y medio. Entonces, yo no me moví tanto por mi madre ya, sino por él, porque lo extrañábamos a él también. Cantábamos canciones alusivas a él. Le decíamos nenito, era el último de nosotros. Yo lo extrañaba tanto porque yo lo cambiaba a él, lo cuidaba, le daba su biberón, no había leche, él no tomó poca leche, le dábamos agua endulzada y yo le preparaba eso, por eso lo amaba tanto a él. Por él, hacia mi hermano no se acabó el cariño, lo amaba, pero hacia mi madre ya no sentía eso por ella. Entonces vi que ella llegó a una casa de mi tía y se bajó de la mula y se bajó mi hermano. Yo quería correr a abrazarlo a mi hermano, pero no podía, había algo que me detenía. Quería ir y me detenía. De pronto alguien le dijo, ahí está Henry, míralo, ahí está en esa piedra, le dijo a mi madre. Entonces mi mamá levantó su mano y me decía, ven hijo, ven. Y yo no iba, estaba resentido. Vino un joven, uno de sus sobrinos, vino y me cogió, como yo era flaquito, me cogió, no pude correrme, me senté a llorar. Vino y me llevó, me dijo, vamos, me dijo, tu mamá está ahí, alégrate. Y cuando fuimos, no pude abrazarla. Recuerdo que vi su rostro, una mujer cambiada, no era una mujer, la mujer que yo conocía era una mujer flaquita, era una mujer gorda, mi mamá se había engordado, estaba llena de vida. Pero tenía otro niño en sus brazos que no era hijo de mi padre, no era mi hermano. Ella se acercó a mí y cuando ella se acercó yo empecé a reclamar y le dije, ¿por qué te fuiste? Le dije, si yo te rogaba que no te vayas, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué nos dejaste? Y mi mamá quebró llanto también, empezó a llorar. Y me dijo, hijo, un día tú lo vas a entender, me dijo. Ahora no lo entiendes si me culpas por esto, pero un día lo vas a entender, me dijo. Perdóname, y me abrazó. Pero ya no sentía lo mismo que sentía antes por ella. No hay duda, recibí el abrazo. Luego corrí a abrazarlo al pequeño, pero me dolió tanto que cuando yo corrí a abrazarlo a él, él no me quería porque no me conocía y eso me dolió tanto. No me conocía, pues no iba a abrazarme porque no sabía quién era yo. Le dijeron, es tu hermano, pero no le importó porque él era chiquito, tenía tal vez unos 3 añitos y no me conocía, nomás yo lo abracé, pero él no me quiso, o sea, ni me abrazó, nada, ni me tomó atención. Recuerdo que venía ciertamente, como dice mi hermano, montado en un burro. Vi a todos como extraños. No conocía ni el pueblo, no conocía el lugar. No me sorprendió ni me llamó la atención, porque no los conocía. No los conocía. Yo venía de otro ambiente porque eran más de 2 años y medio que yo crecí cuando ya empecé a tener uso de razón. Después de eso me fui a la casa y comentaba con mis hermanos vinieron a verla, también la vieron
No sé si ellos recuerdan ese cuadro y no sé cuál fue su reacción de ellos. No lo recuerdo, pero eso fue algo que totalmente marcó nuestra vida, marcó mi vida especialmente, el abandono de mi madre. Posteriormente se reunieron con mi padre, se juntaron otra vez, hicieron un acuerdo de reunirse y de vivir una vida mejor, pero todo fue lo mismo, continuaron en lo mismo. Todo lo que mi padre hizo fue algo muy, pero muy vergonzoso y horrible para la familia, porque todos palpamos eso. Todos, incluso mi padre, a mí no me reconocía en ciertas oportunidades como hijo. Y eso también marcaba una diferencia de, digamos, de maltrato hacia mi persona. Y eso también me afectaba. Yo sabía que mi mamá le era infiel a mi papá, sabía que mi papá era homosexual, que se acostaba con hombres, lo sabía. Y aprendí a superar eso, o sea, lo ignoraba. Y si alguien y lo que sí no lo podía aceptar era que alguien me diga que soy homosexual. Entonces yo les quería demostrar que no lo era, y peleaba con ellos. A todo el que nos decía algo respecto a esto, de lo que hubo en mi hogar, le pegábamos, éramos violentos. Y con los compañeros de colegio, de aula, era vergonzoso. Siempre me gritaban por la condición de mi padre y eso me airaba y siempre peleaba por esa situación. Siempre nos defendíamos con los puños por esa situación. Ahora, iba creciendo, habían unas vecinitas que vivían al lado nuestro, o que vivían un poco distante, pero nos reuníamos a jugar. Entonces yo, como tenía ese concepto de que yo no era mariconcito, como me decían ellos, entonces no, yo soy macho, decía, yo voy a tener mi mujer, voy a tener mi esposa, yo voy a ser como los otros que tienen su mujer y son machos. Ya estaba más grande, ya me daba cuenta de eso. Entonces empezaba a practicar, a hacer prácticas con las niñas. Nos acostábamos así, tal vez no teníamos relaciones así sexuales, pero practicábamos eso. Ya crecimos, yo estuve estudiando, me llevaron a estudiar la secundaria, fui a estudiar, cruzaba ya el 4º año de secundaria. Y una tarde mi padre se apresura para armar los fluorescentes que los habían sacado de un local porque ellos tenían un bar. Ellos les encantó siempre vender cerveza. Tenían un bar y un restaurante y ahí vendían comida y vendían cerveza en ese lugar. Ya se aproximaba la oscuridad y mi padre se apresuraba para arreglar el fluorescente, cuando de pronto yo escucho un impacto como que reventó un balazo. Así, ¡plum!, escucho. Entonces me regreso, yo estaba saliendo del local, me regreso y veo a mi padre en el piso. Mi padre en el piso. Entonces él todavía mira, entonces se levantó una llama de chispas y un poco de humo. Entonces mi padre todavía se para y dice, habla lisuras, y dice, me zafé. Pero cuando él se estaba parando, se vuelve a caer otra vez y empezó a morir. En el acto empezó a morir, empezó a moverse y murió. Nos desesperamos, me desesperé en ese instante, empecé a gritar, a pedir ayuda, que alguien viniera. Vino la gente, vino un médico que había en ese lugar y se acercó a nosotros y nos dijo, toda la familia dijo, él está muerto. Y murió mi padre en ese instante. Murió. La muerte de él no me dolió tanto. No me dolió tanto, no tuve tanta pena. Sí, yo recuerdo que lloré cuando murió, cuando lo enterramos, pero no me dolió tanto, no la sufrí tanto. O sea, no me dolió el que él se muriera, pero posteriormente lo extrañé, porque de todas maneras, sea como sea, él proveía mis estudios, nos daba la comida, él se encargaba de nuestro bienestar. De todas maneras, a pesar de toda la vida que llevaban, nos daban de comer y nos vestían. Inmediatamente después que mi padre muere, mi mamá se compromete ya con aquel hombre que estuvo anteriormente sacándole la vuelta a mi padre. Se compromete con él. Después de un mes que mi padre estaba muerto, mi madre ya estaba embarazada. Entonces eso nos chocó a nosotros bastante. Llegó mi hermano un día y me dice, Alex, tenemos que salir de aquí.
vamos, no podemos más, no podemos continuar aquí, vámonos de este lugar, vámonos a la capital. Salimos con mi hermano mayor, él me persuadió para que viajáramos a la capital, venimos a la ciudad de Lima, sufrimos demasiado, buscábamos trabajo, nadie nos quería dar trabajo, fuimos a Piura, trabajaba con un motocar en la ciudad de Piura, teníamos una casa, ahí vivía, y un día, bendito sea Dios, una mañana, mientras yo descansaba todavía, porque era bien de mañana, me tocan la puerta de la casa. Salgo y veo una mujer acabada. Bendito sea Dios. Era mi madre. Acababa de llegar de la selva con mi hermano. Llegaba enferma. La abracé, pasaron adentro y me dice: hijo, estoy enferma. He venido para que me ayuden, para que me hagan ver de un médico, porque tengo un tumor en el estómago. Empezamos a buscar un lugar donde atender a mi madre, encontramos el lugar, me llama la doctora y con lágrimas en sus ojos me dice: hijo, tú eres fuerte, ¿verdad? Entonces, como yo físicamente era fuerte, le digo: claro, yo soy fuerte. Me dice: pero eres fuerte para recibir una noticia dolorosa. Le digo: ¿qué pasa? Y me dice de frente: tu mamá tiene cáncer en fase terminal. Ella va a morir dentro de poco porque tiene cáncer. Es inútil, no pueden hacer nada por tu madre. Entonces yo escuchaba en una radio en Piura que habían predicadores que venían de diversas partes del mundo a predicar a Piura. Y escuchaba a gente que testificaba de milagros, de sanidades. Entonces fue ahí cuando empecé a buscar una iglesia para llevar a mi madre. La llevé aquí, la llevé allá, la llevé por muchas iglesias para que oraran por mi mamá y su tumor desapareciera. Pero oraban, yo iba, le tocaba el tumor, ahí estaba, no desaparecía. Y un día, como mi hermano había hablado de esa iglesia, del movimiento misionero mundial, la llevo a mi madre a ese lugar, a esa iglesia. Llegué, entonces me senté y empecé a escuchar la palabra. Y el pastor estaba predicando, pero empecé a sentir yo que el pastor predicaba con una unción terrible. Porque cuando yo empecé a escuchar la palabra, sentí como que mi cuerpo se escarapelizaba. Cuando él empezaba a hablar la palabra y hablaba. Recuerdo el mensaje, era de Jairo, cuando se acerca a Jesucristo por el problema de su hija que había muerto. De eso predicaba el pastor. Yo lo recuerdo el mensaje, recuerdo las palabras que el pastor hablaba. Entonces, ese mensaje inmediatamente se familiarizó conmigo. ¿Por qué? Porque él decía que había una mujer que tenía un flujo de sangre desde hace 12 años, que se acercó a Jesús. Entonces se familiarizaba conmigo porque mi mamá estaba enferma. Empezó a detallar: tú estás así, ¿por qué has sufrido? Estás renegado, no quieres acercarte al maestro, porque estás renegado con él incluso. Y en cierta manera yo estaba renegado con el Señor. Y mientras yo recordaba, empecé a llorar. Empecé a sentir algo que nunca jamás lo había sentido. Y el pastor seguía predicando y predicaba. Entonces me dio vergüenza porque yo no estaba acostumbrado a llorar en público. Y me escondía detrás de la columna del templo. Había una columna y me escondía. El pastor giraba para acá y yo torcía mi cara, no quería que me vea. Entonces él señalaba con su dedo y decía: no te escondas, para ti es, decía. Este es el día de salvación para tu alma, decía. Tú nunca lo has experimentado, no lo conoces. Conócelo esta noche, decía. Conócelo. Él es el que te puede ayudar. Él te va a sacar de esa incertidumbre. Total, yo estaba llorando. Terminó de predicar y dijo: inclinen sus rostros. Y dejaron de gritar los hermanos porque todo el mundo decía: aleluya, gloria a Dios. Hubo un silencio. Inclinen su rostro. Yo incliné mi rostro, pero seguía llorando. Y escuché claramente que dijo: ¿quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres que Cristo cambie tu vida? ¿Quieres que Él te enseñe algo diferente? ¿Quieres probarlo? Ven a este lugar. Entonces yo miré a los costados, nadie me estaba viendo, y pasé a ese lugar. Pasé llorando
Llegué a ese lugar. El pastor me señaló dónde debía quedarme, porque el púlpito de la ciudad de Piura, de la iglesia, es alto. Entonces yo me quedé abajo y lo miré para arriba al pastor qué debía hacer, y él me señaló que me postrara en el piso. Entonces yo me postré en el piso y me arrodillé, pero no pude soportar, porque era tan terrible. Me quebranté demasiado como nunca jamás lo había hecho. Y empecé a preguntarle al Señor: Señor, tú sabes lo que estoy pasando, le dije. Tú sabes que yo estoy renegado, que estoy dolido. Tú sabes lo que he sufrido. Y empecé a reclamarle a Dios. Ignorantemente, no sabía, empecé a reclamarle. Y le dije: ¿por qué permitiste que pasaran todas esas cosas en mi vida? Tengo una vida destruida. Le empecé a reclamar al Señor. Y le empecé a decir: si tú existías, como lo han hecho muchos, si tú existías, ¿por qué dejaste que pasen todas esas cosas? ¿Por qué me abandonaste cuando yo era niño? Cuando más te necesitaba. Y total, caí al piso. No soporté de rodillas y caí al piso. Lloré y lloré como nunca había llorado. Recordaba todo. Se me revelaba mi padre, se me revelaba la infancia. Todo se venía en ese entonces y lloraba. Y lloraba y lloraba y lloraba. Yo recuerdo que cuando estaba en el suelo llorando, yo le dije al Señor: Señor, este es el final de mi vida mundana. Le dije: Señor, si tú existes, cámbiame, porque necesito cambio. Le dije: Señor, necesito experimentar la paz en mi alma, le dije. Y le entregué mi vida. Le dije: Señor, soy tuyo. Toma el control de mi vida, Señor. Perdóname, porque aún yo no creía que Dios me podía perdonar todas mis iniquidades. Entonces salimos de la iglesia con mi madre. Yo no dejaba de llorar. Seguía llorando. Fuimos a la casa. En la casa, yo quería decirle a ella que me había convertido a Cristo, que le había entregado mi vida, pero no encontraba la forma. Entonces se sentó ahí en su cama y yo tenía algo ahí dentro que me quemaba. O sea, algo que me motivaba y me decía que le pida perdón a mi madre. Me acerqué y ahí fue cuando le contemplé su rostro, levanté su rostro con mi mano y mi mamá me miró, y cuando yo la miré a su cara empecé a llorar. Luego me tiré al piso y me arrodillé encima de sus faldas de mi madre y puse mi rostro encima de sus rodillas y empecé a llorar. Y lloré y lloraba, y mi madre me acariciaba mi cabeza, me tocaba mi cabeza con sus manos, y yo le dije: mamita, quiero que me perdones. Quiero que me perdones porque toda mi vida estuve resentido contigo. Y empecé a hacerle recordar todas las cosas que he testificado. Empecé a hacerle recordar a ella. Y ella no soportó, empezó a llorar amargamente también. Y me dijo: hijo, yo también estoy dolida, a mí también me duele. No hubiese querido hacerlo sufrir de esa manera, pero ya no puedo retroceder el tiempo. Perdóname, hijo. Nos perdonamos, estuvimos casi hasta la madrugada llorando. Lloramos tanto y quedaron todas las cosas en paz. Quedamos en paz, sentí un alivio. Esa noche, después que me acosté a dormir, sentí que algo salió de mí. Cuando me acosté a la cama, me dormí, sentí que salió algo de mí como algo pestilente. Incluso al otro día no pude ni desayunar por ese mal sabor que dejó incluso hasta en mi lengua. Sentí que algo amargo así, sucio, salió de mí. Y al otro día me sentía totalmente libre desde ese momento. Me sentía libre, me sentía diferente. Sentía una paz interior. Ahí recién, habían pasado más de 20 años y recién pude sentir el verdadero amor que se siente por un padre. Ahora, si no quería perderla a mi madre, no quería que se muera. Pero
ya tenía que esperar la voluntad de Dios, porque había creído en Dios. Así fue como me convertí a Cristo. Era un hombre tomador, fumador, fumaba mucho cigarro, tomaba chicha, tomaba cerveza, tomaba cañazo. Había tomado mucho cañazo y mucha cerveza tocando guitarra anteriormente, bendito el Señor. Y ese día se acabó todo eso. Posteriormente, mi madre se fue enfermando mucho más y murió. La llevamos a la selva, allá falleció. Allá en la selva la enterramos, nos quedamos huérfanos de padre y madre ya. Para entonces yo ya estaba convertido, mis hermanos se convirtieron también, mi mamita antes de morir se convirtió también. Se convirtió a Cristo y se fue con el Señor. Yo estoy seguro que se fue con el Señor porque recibió a Cristo como su único Salvador. Lo recibió. Amén. Y bueno, me quedé allá en la selva. Posteriormente, después que murió mi madre, trabajé unos tiempos, unos días. Regresé a la ciudad de Piura y me casé con la que ahora es mi esposa. Me casé dentro del cristianismo ya. Empezamos a servir al Señor y por la misericordia del Señor, Él nos tiene ahora ya trabajando en su obra. Nos ha dado la bendición de pastorear una obra en la selva. Somos una pareja muy feliz, un matrimonio muy feliz. Puedo ver en Él el amor hacia mí y hacia mis hijos, cual yo nunca lo tuve, y estoy muy agradecida al Señor por todo lo que Él está haciendo en mi vida. Posteriormente llegué a otro pueblo donde estoy trabajando ahora, seguía sirviendo al Señor, vino mi primer hijo, mi primer hijito. A los 20 días que mi hijo había nacido, tuve la grande bendición de salir a trabajar como obrero en la obra del Señor. Pero gracias al Señor, el Señor quitó todo esto de su corazón, lo hizo libre, y ahora yo tengo la confianza en Él y en el Señor, que podemos seguir adelante y ser un hogar lleno de paz y de amor. Ya nosotros estábamos en la selva congregando a una iglesia, luego mi hermano también se unió, mi hermano menor salió del ejército, todos los cuatro empezamos a servir a Dios juntos. En primer lugar, nunca creí que mi hermano se iba a convertir. Él era el más terrible de la familia, era rebelde, era malcriado, era una persona sin principios. Pero Dios ahora veo que está haciendo y ha hecho una obra grande. Toda mi familia ahora sirve a Cristo, toda mi familia alabamos a Dios, cantamos, sabemos tocar algunos instrumentos y alabamos a Dios juntos. Y cada vez que nos reunimos es para quizás recordar algo que pasó, pero para tomarlo en adelante como un espejo, como algo que nos sirva de experiencia y poder enseñar a otros. Porque mi hogar fue un hogar destruido y quise que los demás hogares no pasaran esa misma situación que yo pasé. Por eso desenmascaramos al diablo de esa manera, empecé a predicar y en el campo habían los mismos cuadros que yo había vivido, las mismas cosas. Todo eso fue nuestra niñez, pero gracias a Dios que un día pudimos crecer y conocer a Cristo. Esa es la bendición que ahora tenemos de todos ser cristianos, toda la familia servir al Señor y ahora es una vida muy diferente. Querido amigo, tú que me escuchas, tú que me estás viendo y te has identificado con este testimonio, quiero decirte que Cristo es el único que puede cambiarnos. Cristo cambió mi vida, Cristo me dio una nueva esperanza. Yo era un hombre muy amargado, pero ahora he sido libre. Cristo me ha libertado, estoy contento, estoy en victoria, quiero seguir adelante, quiero seguir predicando. Y tú que te encuentras encerrado en tus problemas y no tienes alegría para tu alma, para tu vida, acércate a Jesucristo y Cristo te va a dar una vida diferente, una vida de paz. Que Dios te bendiga.